Okay. En la página 6, donde dice bases bíblicas del por qué y cómo hacer liberación. Hay gente que dice que la liberación no la necesitan los creyentes, ¿verdad? Y no es así lo que dice la palabra y no es así lo que enseña Jesucristo. A partir de que Jesucristo vino, fue que se empezó a dar la liberación como se da actualmente. Pero con las enseñanzas de Jesucristo, antes lo que se hacía era exorcizaban, que era como un tipo de ritual que se hacía, pero no era meramente bíblico, ¿verdad? El que nos dio el poder y la autoridad de echar fuera demonios y el que nos dio la enseñanza fue Jesucristo. Él es el que lo hizo y ahora lo vamos a ver bíblicamente y por eso nosotros lo hacemos. Y fue el mandato de Él que lo hiciéramos. Por eso lo enseñamos y por eso lo practicamos. Pero la liberación tiene que tener su cuidado de la forma como se hace, ¿verdad? Porque estamos trabajando con un enemigo malicioso, malo, y nos puede engañar. Por eso es importante recibir las enseñanzas de la liberación, de qué se debe hacer y cómo se deben usar las armas espirituales que Dios nos dio. Porque no nos podemos meter sin saber a guerrear porque podemos salir dañados. Entonces es necesario tener el conocimiento, por eso es que se da un curso para que podamos tener este libro. Dice, libérate con conocimiento y poder, porque el poder lo tenemos de parte de Dios desde el principio, pero es necesario el conocimiento para que sepamos cómo hacerlo. Por eso las armas, dice, de nuestra milicia no son carnales, pero dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces vamos a empezar hoy con esta clase que se llama Bases Bíblicas del por qué y cómo hacer liberación. Bienvenidos, hermanos. Que Dios los bendiga. Dice en el punto 1, empezamos de una vez en materia. Dice, les voy a mostrar a la luz de la palabra que hacer liberación es bíblico y no hacerlo hay un problema. Cuando no hacemos las liberaciones hay un problema, dice el hermano Roger. El problema es que no estamos cumpliendo con el mandato que el Señor nos dio. ¿Qué? Dice, el mismo Jesús nos dio el poder y la autoridad para hacerlo. Y a usted y a mí nos ha dado la autoridad. Quiero que me ayuden, por favor, con las citas bíblicas. Vamos a ir a Lucas 9, 1 y 2. Los que trajeron Biblia, que espero que sean todos, porque ustedes no pueden permitir que yo los vaya a engañar, ¿verdad? Tienen que ver que lo que yo estoy diciéndoles es verdad. Entonces vamos a ir a Lucas 9, 1 y 2. Ahí están las citas. ¿La leo? Sí, Anthony, porfa. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ok, habiendo reunido a sus discípulos, vea que él estaba capacitando a los discípulos, sí. Estaba entrenándolos y ahí ya los mandó. Fue un entrenamiento que tuvieron los discípulos con él cuando caminaban con él todos los días. Y aquí ya él les está diciendo, habiendo reunido a sus 12 discípulos ya capacitados, ¿verdad? Les dio poder y autoridad. Bienvenida, mi hermana. Gracias. Les dio poder y autoridad. A ver, levanten esas dos manos y digan, tengo poder y tengo autoridad.
que me lo delegó el Señor Jesucristo. Me apodero hoy de esto y quiero aprender a usarlo. Entrena mis dedos, Señor. Entrena mis manos para la batalla, como dice tu palabra. Dice, ¿y para qué ese poder y esa autoridad? Dice, nos dio poder y autoridad sobre, ¿cuántos dice ahí? Sobre todo. Los demonios. Todos. ¿Oyeron eso? Eso de todos, no queda uno que quede afuera. No dijo sobre una legión, sobre un principado, no dijo sobre todos los demonios. Sobre todos los demonios. Y para sanar enfermos. O sea, el poder y la autoridad que Dios nos dio es para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Quiero que sepan que este es un curso que no es solo para hacer liberación. Es que lo que pasa es que hay muchas enfermedades que están porque los demonios están trabajando en los cuerpos. Por eso es que se trabaja junto. Pero hay enfermedades que son enfermedades porque no hemos alimentado bien el cuerpo, porque no hemos descansado bien, porque tenemos, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Pero muchas de las enfermedades son por demonios. Y cuando se echa fuera el demonio, la persona queda sana de una enfermedad. Y entonces ustedes se van a encontrar que eso les va a pasar muchas veces cuando echen fuera un demonio de una persona, la persona se sana de la enfermedad que tiene. Entonces, el poder y la autoridad que nos dio, poder y autoridad, ¿verdad? En esas manos. Amén. ¿Para qué? Y es muy cierto eso, porque a mí me pasó. Yo era alérgico a los camarones. Y ahora estoy comiendo la cama. Aleluya. No podía comerse uno porque ya se está ahogando. Y el Señor lo sanó. Todo chamuquillé, bueno. Aleluya, bueno. Entonces les decía, les pregunto de nuevo, poder y autoridad. Recuerden que eso lo tienen en su mano. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Y sanar enfermos. Y va más allá porque dice que todos los que creen en su nombre, ¿qué pasa a los que creen en el nombre? ¿Cuáles son las señales que lo siguen? Si no fuera de demonios, hablarán las lenguas. Hablarán nuevas lenguas, o sea que esa llenura del Espíritu Santo tiene que ser para todos los que estamos aquí, que es una capacidad mayor todavía que Dios nos da. Bueno, dice en el punto número 2, dice, el mismo Rey de Reyes dándonos esta facultad. Echar fuera demonio es parte de la orden, es nuestra función. Es imposible que un hijo de Dios no sepa hacer esto, porque es parte de lo que el Señor nos delegó. Y es parte de lo... Vamos a Lucas, no, vamos aquí un segundito a Marcos. Si alguien lo encuentra, primero que yo, Marcos 15. Aquí lo tengo. Marcos 16 dice, Marcos 16, 15. Y les dijo, ¿a quiénes les dijo? Dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Esa es parte de lo que tenemos que hacer. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos aquí creen? Amén. Entonces las señales nos tienen que seguir. Ahí detrás mío tienen que venir. ¿Saben lo que es eso? Que las señales nos siguen, es que van con nosotros a toda parte. Van detrás mío donde yo vaya. No necesito hacer nada. Ellas vienen siguiéndome, vienen conmigo. Y se van a manifestar si yo creo, si verdaderamente creo. Porque muchos decimos creer, pero a la hora de aplicar la palabra no la creemos. Y nos entra la duda.
Y nos entra el temor. ¿Y cómo voy a orar por ese enfermo? ¿Y si no se sana? ¿Y cómo voy a echar fuera ese demonio? ¿Y si no se va? ¿Y si se me pega a mí? Dice la gente. No dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. Por eso les dije ahora, levanten las dos manos, porque esto lo va a usar el Señor. Esto lo va a usar el Señor. Esas manos tienen que ser libres y ungidas para que puedan ser usadas por el Señor. Amén. Permítame, esto es espiritual, no es intelectual, no es de lo que tú lo tengas aprendido en la mente, sino que lo realices en el mundo espiritual, que tú lo digas y que se haga respaldado por el Señor. Y eso es solo a través de la práctica. Nada hace usted conociendo todas las citas bíblicas si no está aplicando lo que está aprendiendo. Por eso estas clases van a ser de aprender y practicar. Lo mismo que hizo Jesús. Preparó a los discípulos y ahora vayan. Los mandó a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos. Es igual lo que vamos a hacer aquí. Él está aquí con nosotros y seguimos haciendo lo mismo. Lucas 10:20, si lo tienen, porfa, alguien que me lo lea. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. O sea, la importancia de nosotros es que somos verdaderamente hijos de Dios. Que las señales van con nosotros, pero nuestra vida tiene que ser santificada para el Señor y saber que vivimos para Él, que nos regocijemos que somos salvos y que estamos viviendo para Él y que Él se van a dar estas cosas. Él va a hacer que en la vida de nosotros se den estas cosas. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que nuestro nombre está escrito en los cielos. Nuestra prioridad siempre es salvación. Y que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Hacer liberación debe ser algo común. De que los espíritus malos se nos sujeten es algo común también. Esto es lo común para un cristiano que realmente se ejercita como cristiano. Es parte de la vida cristiana. Tiene que ser para nosotros común. Esto que estamos aprendiendo no es nada fuera de lo natural en la vida del creyente. Es algo que tenemos que aprender a hacer y hacerlo constantemente. Dice, los apóstoles continuaron haciendo lo que Jesús les enseñó. Veamos Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ya en las iglesias no es muy común. Yo no sé, tal vez los que estemos un poquito mayorcillos, un poquito. ¿Recuerdan cuando se hacían aquellas campañas de sanidad divina y milagros? Y las iglesias venían y habían milagros y se oraba por enfermos y se oraba por sanidad y se oraba por liberación. Ya las iglesias no hacen eso. Ahora los pastores ven una persona que se manifiesta endemoniada y sáquemelo de aquí. Y si pueden lo espantan de la iglesia, que no venga más. En vez de cogerlo y atenderlo y tratarlo, porque es parte de lo que es ser la vida cristiana, de la práctica de la vida cristiana. Yo me crié viendo en mi iglesia liberación, viendo sanidad, viendo milagros. Y yo veo como las iglesias ahora uno va y ya no hay aquellos cultos de sanidad que habían antes. Ya se ora por los enfermos muy suavecito, apenas para cumplir
Y porque la iglesia está fría, se ha olvidado de ejercer ese llamado que el Señor nos hizo. Nos ocupamos en muchas otras cosas y nos hemos olvidado de cumplir con este llamado que el Señor nos ha dado. Y los apóstoles aquí los vemos que dice que de las ciudades vecinas. Yo espero que esta iglesia así sea, que de las ciudades vecinas vengan a buscarlos a ustedes para que hagan liberaciones, para que hagan sanidades, que sea una iglesia de poder como va, porque así la veo. Dice, ya Jesús no estaba allí, eran los apóstoles, así que recuerden que nosotros somos la extensión de ellos. El libro de Hechos, nosotros tenemos que continuarlo ahora. Es a nosotros a los que nos toca ahora continuar lo que ellos empezaron, sin temor. Esto es parte de ser creyente como lo fueron ellos. Seguimos con el maestro. Dice, nosotros no somos los que liberamos. Eso es muy importante. Que usted no tenga miedo cuando vaya a hacer una liberación. Sepa que el Señor va a estar con usted. Lo que sí nos corresponde a nosotros como hijos de Dios es vivir en la santidad la vida del Señor. Para que haya el respaldo de parte del Señor. Para que caminen ángeles con nosotros. Para que cumplamos el llamado del Señor. Eso sí nos toca a nosotros como hijos de Dios mantenernos en esa santidad. Para que haya respaldo. Porque eso es lo que cuesta. Yo tengo tiempo andar en las iglesias. Y para eso de liberación, eso me lo ha enseñado mi Dios. A mí me lo ha enseñado. Porque de que yo aprendí eso, lo he accionado. Porque la liberación tiene que también estar uno lleno del Espíritu Santo. Para tener el respaldo de él. Y las iglesias, como yo te digo, han estado apagadas. Porque no saben, cualquier cosita ven un demoniado y ya tienen miedo. ¿Ah? Yo le he dicho a la gente, un demonio puede matar a una persona que esté, que no se quede viendo mucho, porque si no está preparado, que no se ponga ni a ver. Yo he visto un demonio pasándole, pongo en mano predicando, yo lo conozco. sí, entonces nosotros simplemente somos instrumentos en las manos del Señor. Pero dice que el que libera es Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Vean qué increíble. Eso quiere decir que a veces no hay liberaciones que son verdaderas. Porque tal vez el Señor no estuvo ahí. Habrá gente, como se acuerdan aquellos que fueron a hacer liberación en el nombre de Pablo y Jesús el que predica Pablo. Ellos fueron a hacer liberación, pero no era una liberación en el poder de Dios. Ellos estaban simplemente copiando lo que los otros hacían. Y hay mucha gente que solo copia y se van a llevar un susto, porque no hay gente que está realmente viviendo en el poder del Señor, bajo la autoridad y bajo la cobertura del Espíritu Santo para hacer las cosas. Entonces, como dice Emilio, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacerlo. Pero es que, vuelvo y les repito, la base de nosotros es nosotros tenemos que vivir en santidad nuestra vida, no porque hagamos liberación. Sino que es la vida cristiana. Esta tiene que ser la vida de nosotros por este mundo. Tenemos que caminar, si creemos en Él, tenemos que creer y aplicar todas las enseñanzas del Señor. Sed santos como yo soy santo. Entonces, ahí se simplifica la cosa, ¿verdad? Ok, en San Juan dice, si el Hijo, esta cita no está ahí, por favor, anótela. San Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recuerden que estamos grabando y luego yo se los paso al chat que tenemos. Ahí voy a irles mandando todas las grabaciones que hagamos para que les quede por si no tienen en dónde tomar nota. Pero si no, traigan siempre su folletito para que vayan tomando ahí citas y notas que tengan
¿San Juan qué? San Juan 8:36. Porque ustedes van luego a tener que enseñar esto a otros. Van a tener que capacitar a otros que vienen nuevos, y es bueno que tengan entonces citas apuntadas ahí y notas que hagan en su libro. Entonces no somos nosotros los que hacemos liberación, somos instrumentos de Él. Él es el que lo va a hacer. Él adiestra nuestras manos para la batalla, pero dice que el que gana y pelea la batalla por nosotros es Él. Dice, el quinto punto, dice, es bíblico averiguar información sobre la persona que será liberada. Este es un punto muy importante. He oído muchos comentarios de la gente que dice, es que se ponen a preguntarles a los demonios. Y eso no es bíblico. Es que depende de lo que le preguntemos a los demonios. Porque Jesús lo hizo. Jesús les preguntó. Quiero que vayamos a Marcos 9:21 y vean lo que ahí dice. ¿Cuántos saben que los demonios hablan? Y que si les preguntamos nos contestan. Nos sorprenderíamos, pero muchas veces hablamos con demonios cuando hablamos con personas. Hay gente que habla y está hablando un demonio. Sí, está manifestado. Está manifestado, por eso habla. Pero la persona anda consciente. La persona Es que es lo que consciente. pasa es que estamos habituados, o nos han puesto una película de que siempre el demonio va a estar. No, y la cosa no es así. Hay veces que un demonio se presenta tan suavecito para engañarte y llevarte a hacer las cosas que él quiere. Llega como de buena forma. Manipulando. Manipulado. Sí, hay muchas formas. Vean por ejemplo a Judas, que vivía y caminaba con los hijos de Dios. Y traía la bolsa. Él estaba entre los discípulos. Sí. Caminaba, oía las enseñanzas de Jesús. Estaba entre ellos, iba y venía con ellos. Jesús sabía también. Y Jesús sabía lo que tenía ahí. Y había un propósito por lo que él estaba ahí. Entonces, apártate de mí, Satanás. Entonces, Sí. exacto. Estaba diciendo el Porque demonio, Pedro era no el que Pedro. portaba eso. Ustedes se van a encontrar gente que se para enfrente de ustedes a hablar, y ustedes se van a dar cuenta que no es el discernimiento que el Señor les va despertando. Se dan cuenta que no está hablando esa persona. Sí, es otro. Y uno tiene que tener cuidado de no contender con la persona, porque no es la persona la que está hablando. Y es que son personas que están tan dominadas por los demonios que ellos no saben cuándo están hablando por demonios y cuándo están hablando ellos. Y eso es muy común entre la gente del mundo, y aún entre algunos cristianos que no han sido liberados. Sí, pero vea, pastora, es lo que yo le hace la pregunta. ¿Por qué hay cristianos que se les manifiesta el chulumú? Yo porque yo lo vi. ¿Por qué? Porque lo tienen. Ahí está. Y qué bueno que se les manifiesta. Y qué bueno que se les manifiesta. ¿Por qué? Porque se los podemos echar afuera. Sí, y también si no están en santidad, no tienen temor de Dios. Entonces los cristianos sí tienen demonios. Mira, claro que sí, los cristianos sí. Mira, Mira, lo que pasa, No es cierto. mira, lo que pasa es Es que que se descuidan. no, mucha gente viene del mundo. Entramos en un proceso y las iglesias, la mayoría de iglesias dicen, no, es que cuando usted llegó al Señor, aceptó al Señor y ya. No necesita hacer liberación, no necesita nada. Y no es así, porque nosotros venimos del mundo con el espíritu del mundo que domina el mundo. Y hemos andado bajo ese espíritu. Y hemos obedecido a ese espíritu, que es el espíritu de desobediencia que habla en Efesios. Permíteme
Y según el demonio es el nombre, ¿verdad? Hay un demonio que se llama distracción. Y ese no lo detecta nadie porque está, hasta que no sabes con el discernimiento que te está distrayendo. En el día. Que te está usando para llamar la atención sin que tú quieras. ¿Sí me explico? Es algo que viene a interrumpir el lugar para que no se lleve a cabo lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Y es un demonio que no es tan silencioso, tan pasivo. Vean lo que dice aquí. Eso lo dice, si quieren apuntar la cita, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros. A vosotros. Está hablando de creyentes, ¿verdad? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es cierto, ¿verdad? De ahí nos sacó el Señor. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos nosotros. ¿Por qué nos asustamos de que tengamos un chamuco? Si de ahí venimos. Pero hay cosas que en las iglesias no están enseñando. Una de ellas es la sanidad interior y la otra es la liberación. Esto lo enseñó Jesucristo. La iglesia tiene que enseñarlo y tiene que practicarlo. Todo hijo de Dios tiene que pasar por esos procesos. Santificación, sanidad interior, liberación. A eso venimos. A eso somos creyentes. Ese es el cambio y la diferencia en nosotros. Hemos sido procesados por el Espíritu Santo para ser diferentes al mundo. ¿Por qué hay creyentes que no pueden dejar un pecado? Están en la iglesia 20 años y aún siguen con cualquier pecado, adulterio, fornicación. Tapando nomás la popó. Sí, tapando la caquita. Exacto, entonces, como voy toda la semana, como voy a todos los cultos, ya estoy santificado. ¿A quién va a engañar? El Señor sabe y el diablo sabe. Se los digo, el diablo sabe también las cochinadas que traemos. A nadie podemos engañar. Engañamos al que está a la par. No, Al que está porque arriba, a veces la gente cree que tienen 30 años, 35 años y dice que son libres y no han sido liberados porque no han renunciado a todas las cosas del mundo. Así es, porque siempre... Y hay pecados que son ocultos. Hay pecados que son ocultos que el Señor tiene que tratar. Entonces usted ve gente que tiene 30. Yo que nací en el Evangelio, tengo 63 años. De esos 63 años, yo antes de nacer ya estaba metido en la iglesia, en el vientre de mi madre, oyendo mensajes. Yo nací, crecí. Y yo les digo que yo conozco gente que hasta el día de hoy todavía siguen cargando los demonios. No han logrado salir Y se mueren con los demonios. de esos demonios generacionales. Mire, para muestra un botón un vecino. La familia de él, todos han sido alcohólicos. Ellos se hicieron cristianos, él tiene la misma edad mía y no ha logrado salir del alcoholismo. Pero él no cree que tiene que ser libre. Sigue el chamuco muy cómodo. Es muy fácil cuando la persona cree que no tiene demonios y que no tiene que ser liberado, es muy fácil que los chamucos sigan ahí. Es un gran engaño del enemigo para poderse quedar ellos. Bueno, ya nos desviamos, ya nos vamos a hablar otras cosas. Bueno, entonces dice, estábamos en que Jesús le sacaba información a los demonios, ¿verdad? Ahí fue donde nos desviamos cuando les dije que si los demonios hablaban. Dice, y hay gente que dice, ¿cómo que los demonios hablan? Sí, sí hablan. Dice, perdón, la cita que les di fue... Efesios 2. Ok, no, pero la anterior, Marcos 9:21. Marcos 9:21. Marcos 9:21. ¿Alguien lo tiene? Jesús le preguntó al Padre, ¿cuál
¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Estamos hablando, Carolina, ¿de qué? ¿En qué parte estamos? Marcos 9, ¿Qué es lo que está aconteciendo ahí para que sepan de qué estamos hablando? De que los demonios hablan. Sí, los demonios hablan, pero en Marcos 9. Hablándole de los Y demonios. que le sacamos información. Ajá, pero aquí lo que está sucediendo es cuando trajeron, déjeme ver si estoy bien. 9, ¿qué les dije? 9:21. Dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Un muchachito, un niño, ¿verdad? Y entonces Jesús empieza a preguntarle al papá. Así, ya estamos ubicados, ¿verdad? Ahora sí, Caro. Léanos. Ujú. dice, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Ok. Está Jesús preguntando. Podríamos decir, es Jesús. ¿Para qué Jesús pregunta? Lo saca y se acabó. ¿Por qué Jesús quería saber? Una enseñanza. Bueno, yo me imagino que Jesús sabía. Nada más que le hizo la pregunta a él para ver qué reacción tenía él o qué le decía. Pero, ¿puedo opinar? Ay, mi amor. Lo que pasa es que el Señor le hace la pregunta para que haya los testigos se den cuenta el proceso, ¿verdad? Pero hay mucha gente que está entre nosotros que piensa que nosotros somos adivinos. Dice, ¿por qué le voy a dar información? Por ejemplo, nosotros tenemos un cuestionario que se les da para tener la información de lo que le pasa a la persona. Dice, no, pero ¿para qué le voy a dar información de esa? ¿Por qué? ¿Para qué? Ustedes deben de saber que el Espíritu Santo sea el que, o sea, quieren tratarnos ya no como liberadores, sino como adivinos o como brujos, ¿verdad? Y nosotros no actuamos de esa manera, o sea, nosotros preguntamos para poder ir directamente a donde está el problema, ¿verdad? Que me pasó esto cuando estaba niña, bueno, vamos a eso para que sea sanado de eso. Porque lo que decía ahorita Ruth, hay que tener sanidad interior y liberación. La sanidad interior es cuando venimos y sanamos todas las heridas que vinieron por causa de los problemas que nos sucedieron cuando estuvimos en toda nuestra etapa de la vida, ¿verdad? Y la liberación es sacar a los chamucos que provocaron todas esas heridas. Adelante. Quiero que leamos desde el capítulo 14 para que entendamos mejor esto que Javier está diciendo de los testigos. Dice, ¿se acuerda que ya Jesús había mandado a los discípulos a hacer liberación y sanidades, verdad? Dice, cuando llegó a donde, del versículo 14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas y disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente, dice, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Están hablando de Jesús, ¿verdad? Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Dice, el cual donde quiera que lo tome, le sacude y le echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. No se sorprendan si no pueden echar fuera un demonio. Mire que a los discípulos les pasó. Tenemos que seguir avanzando y seguir adelante y ver qué es lo que está pasando. Dice, y respondió él, les dijo, oh generación incrédula. El detalle ahí, ¿verdad? Incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Con quiénes eran vosotros? Como nosotros ahora. Nosotros los habla. Estaba hablando con los discípulos, porque era con ellos con quienes andaba. O sea, el asunto es para que los discípulos aprendieran. Esta lección es para que los discípulos aprendieran. Dice,
¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Ya se enojó papá. Dice, y lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, hay otra cosa, por eso el que libera es él, dice, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Se manifestó tremendo, ¿verdad? Dice, Jesús preguntó al Padre, o sea, mientras el muchacho se sacudía y se revolcaba por ahí, Jesús con toda calma le pregunta al papá. Vean esto, Jesús no se puso como loco a agarrar al muchacho, no. Él le pregunta al papá, empieza a interrogarlo. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Todos estaban viendo y oyendo lo que estaba pasando. Y ahí la persona revolcándose, ¿verdad? Dice, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el punto está en creer. Para echar fuera demonios necesitamos creer, que es lo mismo que leímos en Marcos 16:15. Todos los que creen en mi nombre van a echar fuera demonios. Cuando la gente no cree, es cuando dice, no, aquí no hay demonios, aquí no hay demonios, aquí tranquilos, porque no creen en esto. No creen en que el que la gente tenga demonios, tal vez no, sino en que pueden ser libres. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y les voy a decir una cosa, hay un espíritu que se llama incredulidad, que no permite que la gente reciba ni sanidad ni liberación. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ojo la orden que el Señor le da. Mucha gente enseña, reprenda al demonio. Cuando nosotros reprendemos un demonio, simplemente es como que yo le regañe. Eso es la palabra reprender. Y ahí queda. Y ahí queda el demonio. Se va a quietar, pero queda. Pero Jesús le reprendió, o sea, lo ordenó, estése quieto. Y así nosotros trabajamos, les vamos a enseñar de esa manera. Estate quieto en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice, entonces Jesús, ¿pero dónde estaba? Pero Jesús, espíritu mudo y sordo, le dice, le habla. Yo te mando, sal de él y no entres más. Los demonios escuchan, los demonios hablan y a los demonios les podemos preguntar. Jesús lo hizo aquí. Era un niño, desde niño estaba siendo atormentado. Y también vemos con el gadareno, como el gadareno, cuando el Señor va a ser libre del gadareno, también habla con él y los demonios hablan con él y le dicen que por favor no los mande al abismo. Y entonces la otra cosa que quiero aquí hacerles énfasis es cómo tienen que tratar a ese demonio. Primero, ordenarle que esté quedito. Es cuando lo reprendemos, te reprendo, te ordeno que estés quedito, que te calles si estás pegando gritos, ¿verdad? Y la otra cosa es, sal en el nombre de Jesús. Siempre hay que sacarlo y mandarlo al abismo. ¿Qué pasa cuando los mandamos al abismo, a cárceles de oscuridad, y yo los mando encadenados para que no puedan volver? Porque si no, los demonios, si usted los deja sueltos por ahí que vayan, ellos pueden volver. Por eso hay que mandarlos al abismo. Es que la palabra nos enseña también que andan por lugares secos, o sea, los sacan y eso, y andan por lugares secos, y regresan para ver si está su casa como está, y pues está vacía, o como si está limpiecita. Entonces, para que no regresen y que ya no estén haciendo sus cositas,
hay que mandarlos al abismo, a la cárcel de oscuridad que les corresponde o al lugar donde les corresponde, encadenados para que no puedan volver a salir de ahí. Para que no salgan más. Exacto. Y otra forma de que ellos tienen derecho a volver, aunque los hayamos mandado a cárceles de oscuridad, no vendrá el mismo, pero vendrá uno de su misma generación. ¿Cómo les digo esto? Por ejemplo, si es un demonio de adulterio y echamos fuera ese demonio y la persona queda libre, lo mandamos a cárceles de oscuridad, al abismo, pero esa persona vuelve a pecar, pueden volver esos demonios a entrar en esa persona, porque la persona les abrió puerta. Entonces es muy importante conscientes de lo que estamos haciendo y en qué nos estamos metiendo. Y hay que tener cuidado entonces a quién se le va a hacer la liberación. Porque si no, esa persona vuelve a abrir la puerta y viene y dice la palabra que viene ese y 7 más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que todas estas cosas es necesario sentarse y aprenderlas y hablarlas y ver lo que dice la palabra en estos casos, para que no vayamos a cometer errores. Tenemos un poder y tenemos una autoridad, pero no podemos andar orando por toda la gente que aparezca ahí pidiendo liberación. Tenemos que tener cuidado. Solo son para los hijos de Dios la liberación. Sí, Para los hijos, para los hijos de Dios. Ok. Entonces, ya vimos el ejemplo aquí donde Jesús le pregunta al papá y habla con los demonios, ¿verdad? Les ordena. En el punto 6 dice: a todos los demonios se les expulsa de inmediato en el nombre de Jesús, pero a veces no se quieren ir. Esto es otro punto. Y es cuando se les empieza a interrogar. ¿Cuál es el derecho legal que cree tener? Se les pregunta en el nombre de Jesús. Vean, es lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, cuando a pesar de que sea cristiano, está viviendo con un pecado y no se ha arrepentido y viene por liberación, ese demonio, cuando se le ordene irse, va a decir: no me voy. Y cuando ese demonio dice: no me voy, es porque tiene un derecho legal. Como en el caso que les expliqué antes de que se haga liberación a una persona o un cristiano que vive en adulterio, que vive en fornicación, que sea un mentiroso de esos incurables, cualquiera de esas cosas, que sea pecado, lo que sea pecado, que digamos pecado. Cuando esa persona es consciente de ese pecado y no lo quiere dejar, cuando se haga liberación a esa persona, ese demonio va a decir: no, yo no me voy. Y dice: tengo un derecho legal. ¿Cuál es lo que se llama derecho legal? El derecho legal es la puerta que yo abrí o el pecado que yo practico, que no quiero dejar. Sabiendo conscientemente y conociendo como hijo de Dios que ese pecado no lo puedo practicar. Entonces, los derechos legales que tienen los demonios para permanecer en esta persona. Es por eso, Emilio, lo que hablábamos antes, de por qué hay cristianos que tienen un demonio. Tiene un derecho legal ese demonio. Yo le quería hacer la pregunta, porque yo he visto mucha gente que dice que la liberación para los cristianos, pero hay cristianos que le hacen la liberación y al otro domingo ya vienen igual. Miren, les voy a contar una experiencia que yo tuve. Yo tenía una pastora que es hermana mía, y íbamos a trabajar siempre juntas, a hacer liberaciones y todo. Entonces un día me dijo: vamos a una casa a orar por alguien que había que hacerle liberación. Y nos fuimos a hacer la liberación a la persona. Se oró por la persona. Cuando se estaba orando, yo vi el demonio donde salió de la persona. Yo vi el demonio donde salió de la persona y se fue por la puerta de la calle. Esa fue la experiencia que tuvimos ahí, ¿verdad?
Cuando ahí ya nos dieron café, terminamos de orar, tomamos cafecito, hablamos y ya nos vamos. Cuando nosotros vamos saliendo, resulta que yo veo, mire, les voy a decir exactamente cómo. Yo salgo por la puerta y cuando yo hago así, el demonio está parado afuera, aquí cerca, aquí de la puerta. El demonio está parado así. Esperando nada. Santo Dios. Yo era muy jovencita, yo decía, no, ¿qué está haciendo ese demonio ahí? Y me dijo, en cuanto se vayan, vuelven a entrar. Por eso es un derecho legal. La persona por la que oramos, el demonio salió porque nosotros le ordenamos que saliera. Y él lo va a hacer porque nos tiene que hacer caso. Pero él está esperando que nos vayamos, que fuimos los que los echamos fuera, y vuelve a meterse en la persona. Derecho legal. Porque la persona no cerró la puerta. Sigue con la puerta abierta. Fue una enseñanza para mí tremenda, ¿verdad? Quedó empujada nada más la puerta con una estaca y esperando. No hicimos nada, es un trabajo perdido. Fuimos a tomar café. Bueno, bonito. Ya gastar saliva. Pero si esa persona se arrepiente después, Ah, bueno, ya será otra, quiere salir de ahí. ya es otra cosa. Tiene que volver Les voy a decir una cosa. Perdón, Ya que lo que les cuesta. si se arrepiente después, ¿Dónde tiene se que prende pasar la por la luz? liberación. De nuevo. ¿Dónde se prende la luz? Porque ya no ve tú. Tienen una hora que se prenden y es que tienen una. Ay, ya, entiendo. Son inteligentes. Se pasan de inteligencia. Ya veo, por favor. Ok, y les voy a decir otra cosa. Hay casos en los que una persona ni siquiera, se los digo por experiencia propia, yo me metí muchas veces sin conocer mucho de liberación, me metí muchas veces en ayuno y en oración porque quería traer al Señor algo de lo que no podía liberarme yo. Un pecado del que uno no lo quiere en mi vida, Señor, pero no lo puedo dejar. Y entonces yo no sabía que era un demonio que había ahí, ¿verdad? Entonces, pero yo venía delante del Señor en ayuno y en oración. Y resulta que el Señor me mostraba qué era. Me mostraba el demonio y el Señor me liberaba sin necesidad de que nadie orara por mí. ¿Por qué es eso? Porque el Señor no necesita que yo ore por nadie. Es la misericordia de Dios que nos tiene para usarnos para que sirvamos. Pero Dios no necesita que yo ore de ustedes para que ustedes sean libres. Si hay una disposición en el corazón de ustedes, el Señor los va a hacer libres sin que nadie ore. Y para eso también se enseña la autoliberación. Porque yo puedo ser libre orando por mí misma, sin que nadie ore. ¿Por qué? Porque es esa disposición del corazón la que el Señor necesita de nosotros. Esa disposición a la santidad, a la búsqueda del Señor, a querer que el Señor nos limpie, a querer vivir en el orden de Dios. Eso lo va a respaldar el Señor. Es Él el que liberta. No necesita que yo esté, que el pastor, que nadie esté. Es Él el libertador. Entonces, esa disposición de nuestro corazón y de nuestra vida para el Señor es lo que va a traer una liberación. Perdón, la autoliberación es más fácil que liberar a una persona. Que lo está disponiendo. Porque tú mismo sabes realmente lo que te está afectando y entonces tú vas y se lo pones al Señor, lo que está haciendo Ruth. Vas y le dices, Señor, mira, yo tengo esto y me está haciendo de hacer esto. Como un corazón sincero. Corazón Yo sincero, quiero dispuesto. que salga de mí. Y en el nombre del Señor te dice, échalo fuera tú, porque tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú mismo lo agarras y lo echas fuera. Porque ya tú reconociste tu debilidad y entonces el Señor te va a respaldar en lo que tú vas a hacer. ¿Amén? El Señor está dispuesto. Somos nosotros los que atrasamos la cosa. Así es. Pero el Señor siempre está dispuesto. A veces amamos tanto los pecados. Hay pecados que amamos tanto, pero tanto de verdad, que no los queremos soltar. La murmuración. La murmuración. Anoche hablábamos acerca
Anoche hablábamos de eso. Hasta que le caiga la guanábana encima. Y la murmuración y la calumnia son manifestaciones del carácter nítidamente satánico. Y es que, a veces la persona habla y ya, digamos, sin que tal vez tengan deseo de hablar y de repente ya está hablando. Porque es algo que Ah, eso, justamente, Anthony, eso es una puerta grandísima abierta que ya se nos da solito. Entonces, Perdón, es que ese es precisamente la forma en que el diablo actuó contra nuestro Señor, ¿verdad? Calumniándonos, diciendo cosas falsas de él y haciendo cosas que no eran chismes y eso en contra de él. Y esa es la forma en que el acusador, ¿Una calumnia? ¿sí? El acusador sabemos que es el diablo, sí. es el que acusa a los hermanos. Entonces tenemos que evitar que nosotros seamos portadores de esa calumnia o que vengamos siendo chismosos o que nos vamos a cosas conforme a lo que el diablo quiere. Gana murmurando. La murmuración es tremenda, tremenda. y eso es parte, porque yo creo que eso es todos tenemos de todo eso, ¿verdad? Todos venimos con de todo, ¿no? O sea, no podemos señalar a aquel sí, aquel no. Porque te señala y están todos tus dedos para atrás. ¿Sí? Sí, eso es parte, todos tenemos esa naturaleza. Sí. Necesitamos cambiar todos, entonces yo no puedo acusar a nadie de nada porque aquí está señalando, como dice Anthony. Ese es el espíritu del mundo que portamos, el que hace todo eso. Lo que hay que hacer es que con el Espíritu Santo venimos y rompemos el poder de las obras de la carne. Sí, cortando con todo eso. ¿Sí? Con el Espíritu Santo. Ok, en Lucas 8, esa cita no está ahí por si la quieren apuntar. Lucas 8:31. Sí, Lucas desde el 22. Desde el 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos, despierta. Él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Cuando ustedes han visto esta cita bíblica, este pasaje bíblico, ¿por qué el Señor reprendió el viento y las olas? ¿Sabe que Jesús iba a Gadar? ¿Qué pasó? Que el viento y las olas estaban siendo levantados. Era el principado que se movía en contra, porque él iba para un lugar donde iba a echar fuera una legión. Una legión son 6,000 demonios de una persona. Y en ese lugar habían 2 endemoniados que fueron libres. ¿Qué pasa? Entonces, cuando el Señor va hacia esa zona, eso es lo que se llama un demonio territorial. Un demonio territorial es que opera haciendo daño a ese lugar. Hay demonios territoriales en las ciudades, en los pueblos, que se manifiestan, pero que son tan normales que la gente no los ve hasta que el Señor los desenmascara. Entonces, antes de que ellos llegaran al lugar donde iba, ese principado se manifestó contra ellos para matarlos. Y por eso fue que Jesús se levantó y reprendió al mar, a las olas, al viento, a la tempestad, y se calmó. Porque los demonios levantan la naturaleza. Entonces dice, despertando él. Déjame decirles por qué es que levantan la naturaleza los demonios. En el Edén, o cuando estábamos allá al principio con Adán y Eva,
el Señor le ha dado el poder y la autoridad sobre toda la creación a Adán. Y el diablo con el engaño le quitó todo el poder y la autoridad sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre la creación. Por eso es que el diablo puede hacer cosas en la naturaleza y puede hacer cosas. Él se apoderó. Se apoderó. De algo que era de nosotros. Que el Señor Jesucristo vino y lo renovó al morir en la cruz del Calvario. Eso es lo que debemos reclamar y vivir con eso. Cuando el Señor hizo el mundo, le dijo que gobernáramos sobre las aves del cielo, sobre la tierra y sobre el mar. Fueron las áreas que que Dios le dio a Adán y Eva para que dominaran y controlaran, tuvieran sobre ellos potestad, el señorío que Dios nos dio al ser humano. Pero como dice Javier, lo perdimos en el Edén cuando pecamos. Y esas áreas las tomó el enemigo. Cuando Jesucristo viene para restaurar en nosotros la imagen de Dios que perdimos. Que era la autoridad que Dios nos había dado sobre las cosas. Perdimos eso. Y por eso los hijos de Dios tienen que volver a tomar todo eso que perdimos. Tenemos derechos sobre, por eso es que Jesús dijo, y aún cosas mayores que las que yo hice van a hacer. Pero nuestra incredulidad no nos permite. Nos estancas y como ya tenemos nuestra mente formada, conformada al mundo, que los hombres no hacen esto, que los hombres no hacen lo otro, que el ser humano no hace aquí, que el ser humano no hace allá, en Dios no es así. Entra como un conformismo. Eso que está diciendo Carolina, ¿Están limitando a Dios? Sí. nosotros limitamos a Dios con la incredulidad, porque seguimos con la mentalidad que el mundo nos dio. Porque no hemos, aunque venimos a la iglesia, no hemos renovado nuestra mente en Cristo. Porque cuando nuestra mente es renovada, como dice la palabra, que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, entendiendo la palabra y sabiendo que la tenemos que aplicar, vamos a volver a ser como éramos antes, que para eso fue que vino Jesucristo, para que volvamos a tener la imagen de Dios, autoridad sobre todas las cosas que Él nos dio. Bueno, sigamos aquí entonces, ¿dónde íbamos? Las olas cesaron y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Vuelve el Señor a pelear con la incredulidad de los discípulos y con la de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así es, sí es. Porque así estamos nosotros, y peor a veces que los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos, a las aguas manda y le obedecen? Dice, y arribaron a tierra de los Gadarenos. Ok, y eso fue mientras iban en la barca. Ya llegaron, ¿verdad? A tierra. Dice. Esta es la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque la presencia de nosotros atormenta a los demonios. Cuando realmente somos hijos de Dios, llenos del poder de Dios, no tenemos ni que hablar. Ellos se incomodan. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Vea cómo los demonios se apoderan de las personas. Y le
ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, otra vez Jesús interroga, ¿cómo te llamas? ¿Para qué necesitaba Jesús saber el nombre? Para que nosotros aprendamos. Hoy en día que estudiamos. Que podemos preguntarle. Dice, y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Aquí estaba hablando un solo demonio, ¿verdad? No estaban hablando los 6,000 demonios que son una legión. ¿Por qué pasa eso? Porque está hablando el demonio jefe. Porque siempre que hay en una persona un grupo de demonios, hay un jefe que fue el que ayudó para que entraran. Porque ellos trabajan de esta manera. Entra un demonio de mentira. Y los hijos de Dios pensamos que es una mentirilla blanca. Esa es una mentirilla blanca, eso es un vacilón, ¿verdad? Es una mentirilla blanca, no pasa nada. Y no saben a quién están dejando entrar. Es un demonio de mentira. Y se convierte en ellos. Pero la mentira no viene sola. Si usted dejó pasar ese, detrás de él vienen otros. Mentira, engaño, hipocresía, todos son un solo paquete. Y todo el paquete va entrando junto y usted no se dio cuenta y después dice, ¿en qué estoy metido y por qué? Entonces, siempre va a haber un demonio jefe. Y ese demonio primero que dejamos entrar, él es el encargado de multiplicar. Porque ya que él está dentro y ya se le abrió la puerta, él va a empezar a llamar otros. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí Jesús estaba hablando con el demonio jefe, que se llamaba Legión. Él era el encargado de todos los que estaban ahí. Dice, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandara irse al abismo. ¿Se dan cuenta? Porque sabían que Jesús los iba a mandar al abismo. Dice, había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaban que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. ¿Qué pasaba con ese grupo de 6,000 demonios? Era un demonio territorial que no quería irse del lugar. Por eso le decían que no los mandara al abismo. Porque ellos eran de esa ciudad, que por cierto era una ciudad que practicaba mucha brujería. Sí, eso iba. Hay lugares o ciudades, pueblos, donde se concentran los brujos, los hechiceros, para hacer sus cosas. Allá, por ejemplo, en México hay uno, en Veracruz hay una parte que se llama Catemaco, y es donde están los brujos más bravos de allá de México, ¿verdad? Aquí podemos, allá en San José, entonces Valle Central, está Escazú, que es donde están las brujas, los brujos, ¿verdad? Están reconocidos, aunque hay en muchas partes, pero son lugares que están reconocidos porque ahí viven, ahí practican, ahí venden sus cositas y todo, aunque ahora ya venden por todos lados, por internet, por el periódico, por donde quieras. Sí, y ahora no es ocultismo, ya ahora no es ocultismo, ya es una... Se actualizaron, Ya no les da vergüenza. Permisos tienen y todo. Sí. Ahí en San Bernardo, hace poco había un rótulo, hacemos sanaciones y no sé qué, bueno, un montón de cosas. Sí. Y el número de teléfono. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Hace como unos 22 días, tal vez menos, en Liberia iba mi hija para el trabajo a las 3:30 de la madrugada y dice que ella vio 2 seres que medían como 3 metros más o menos de altos. Iban ahí por donde le llaman el pulmón en Liberia, por el Banco Nacional, que hay una explanada ahí.
dice que iban caminando, que ella no le pudo ver rostro, pero sí tenían piernas que abarcaban muchos terrenos, de la movían y daban el paso, como piernas, dice, y unos brazos igual, largos. Y era más o menos como de 3 metros, 2, dice que iban. Hay muchas manifestaciones de esas cosas ahora. Yo no sé si se están dando cuenta que están haciendo grabaciones y están pasándolas por muchas partes porque se están viendo muchas cosas así. Porque se han abierto muchos portales de satánicos que los invocan y los llaman. Entonces cada vez tienen más poder y más libertad para hacerlo. Más la iglesia dormida. Ellos hacen lo que quieran. Si no hay un pueblo, una iglesia que se pare firme y reprenda y eche fuera todo demonio y todo lo que hay, brujos o lo que sea, ellos tienen toda la libertad. Y más veremos, porque como les digo, ya no es ocultismo, ya no. Ya en todos lados se anuncian y llámenos a este número, le hacemos amarres, le hacemos si necesita dinero, si no sé qué, bueno, después. Y que opine yo también que hasta la iglesia participa, ¿entiendes? Porque la iglesia está durmiendo. Mucho satanista se mete a las iglesias, ellos cantan, ellos oran, hasta predican. Y no son descubiertos porque la iglesia no está con el discernimiento que no tiene que tener. Esas cosas, no la ven. No. Porque es una iglesia que está dormida, está ciega. Espiritualmente están dormidos, entonces nadie lo ve, nadie siente nada, no pasa nada, es una persona más que está ahí, porque todo lo que se está haciendo es a nivel de carne. Entonces no se percibe lo espiritual. Cuando la iglesia está despierta espiritualmente, va a venir gente que va a traer el sueño, la visión que Dios le dio, la palabra, y el pastor es avisado de todo lo que se está moviendo. Va a haber mucho movimiento de que lo que venga de Satanás se va a manifestar. Se va a manifestar ahí en la congregación. Yo he visto, por ejemplo, nazis que se levantan, digamos, van a leer la palabra, se levantan, leen y hasta se persiguen. ¿Y cómo se llama? Inconscientemente lo hacen, o digamos, para la gente que también no pone cuidado, pero ellos sí saben lo que están haciendo. Y son gente que están alertas. Sí. Y aparte de eso, es que ellos vienen con toda la intención de hacerle daño a la iglesia. Y tras de eso me dicen que andan por las calles en las madrugadas haciendo cosas raras. Entonces, y estando en la iglesia. Y la iglesia no hace nada. La iglesia está dormida. Pero son los mismos brujos que tienen las iglesias así. Las trabajan para que la gente esté ciega o dormida completamente. Ellos están haciendo conjuros. Hay brujos que están porteándola más que los cristianos. No, de hecho, Emilio, así es. Ellos ayunan y se meten más que nosotros, los hijos de Dios. Para nosotros es un vacilón. No, ya todo está hecho, ya no nos preocupamos. Y ellos van tan en serio porque Satanás a ellos les pide vidas para darles poder. Entonces ellos matan, ellos van haciendo, porque quieren más poder. La oración que debemos nosotros estar haciendo constantemente por el pueblo de Dios es que el Señor venga y despierte nuestro espíritu, para que podamos nosotros acceder y estar anuentes, como dice Ruth, que no sea un vacilón, sino que tomemos esto con la capacidad y la seriedad que se debe, para que realmente seamos cristianos caminando y actuando como hijos de Dios. O sea, para andar en santidad prácticamente. No es que hay que andar en es que la santidad y las La cosas, santidad tiene que ser nuestro vestido diario. Como el comer diario. Sí. La santidad es una forma de ser del cristiano ya que es innata. Bueno, eso le debe salir de uno de adentro. Yo lo que voy es, digamos por un ejemplo, uno como cristiano, uno tiene que estar en santidad, en ayuno y oración. Es que es muy diferente. Pero es parte de todo lo que tenemos que... O sea, hay ejercicios espirituales, lo que son el ayuno, la oración, todo ese tipo de cosas. Es muy diferente a lo que tú tienes que vivir diario. Tú, por ejemplo, tienes que comer a diario. Tú tienes que vestir a diario la santidad. Tú tienes que caminar como cristiano, como hijo de Dios. O sea, tienes que manifestar el carácter y la manera que Dios es. Manso y humilde. Todos los días.
Todo el día, todos los días, las 24 horas tenemos que hacer. Así como usted respira para estar vivo, así que está en santidad. Igual lo que habla la boca y lo que piensa la mente, y que está Eso está dentro de la santidad. Tiene que estar conectado. lo mismo. Es un alma limpia, porque es parte del alma, la mente Ajá. y los sentimientos y el corazón, que a veces Nosotros no debemos de estar preparados para hacer cosas o decir cosas, sino que tenemos que estar preparados para el Señor, porque Él es el que va a ver realmente, que venga y nos encuentre trabajando, como dice, y si nos encuentra trabajando, quiere decir que estamos haciendo las cosas como Él quiere. ¿Me explico? O sea, no es, porque muchos dicen, no, es que voy a predicar, me tengo que preparar, es que tengo que entrar en ayuno y oración, porque no, eso no es así. La vida del cristiano tiene que ser ya que tú estés en santidad siempre, con ayuno o sin ayuno, pero el ayuno, la oración son complementos que van a fortalecer el hombre interior al hombre espiritual, que es el que está de santo, el que está apartado del mal, el que está realmente. Es una manera. Claro. dice aquí, hubo allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que les dejase entrar en ellos. Vean qué importante aquí. Los demonios le ruegan a Jesús. Es lo que nos pasa cuando hacemos liberaciones. Muchas veces los demonios nos ruegan que los dejemos en la persona. Esa es la experiencia que nosotros hemos tenido. Muchas veces los demonios, ustedes se van a encontrar que cuando ustedes hagan una liberación, el demonio les dice, por favor, déjeme quedarme en esta persona y yo le doy plata. Ellos ofrecen hasta cosas porque nosotros los dejemos. Y muchos siervos del Señor han sido engañados porque han aceptado negocios con Satanás y lo han hecho. Pero sí se los digo, Una de las cosas que más nos debemos de cuidar en la liberación es caer en el engaño de Satanás. Porque como dice, o sea, al momento de que ellos hablan, van a venir con toda la intención de envolverte para que tú te pases del lado de ellos. y cuando son brujos también, le ofrecen a uno, quédense trabajando con nosotros. Yo así quiero uno como ustedes. Se van a dar cuenta ustedes cuando hagan liberaciones de esas cosas que les estamos diciendo. Aquí ellos le pidieron permiso al Señor, le rogaban. Vean qué importante esto, para entrar en animales, porque también los demonios entran en los animales. Hay animales que de pronto se vuelven violentos y hacen daños. Es porque ahí están siendo oprimidos ellos también. Cuando los dueños de los animales no son creyentes también, pueden dañar ellos a los animales. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios que tenemos mascotas y animales, tenemos que orar por ellos. Siempre bendecirlos y orar. Yo a mis perritos cuando los acuesto en la noche, yo siempre les digo, vamos a la cuna ya. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta esa noche que yo, vamos a la cuna ya. Y me voy con ellos allá al final, donde están sus camitas, cada uno en su casita, y les pongo la mano, los bendigo y oro por ellos para que no sean dañados o atacados. Porque los animales también. Aquí ellos piden permiso para entrar a los cerdos. ¿Por qué entraban a los cerdos? Porque los cerdos eran animales inmundos. Por eso ellos querían entrar a los cerdos. Y terminaron despedazándolos. Entonces, aquí también vemos el ejemplo de Jesús preguntando y de los demonios hablando con Jesús. Para que ustedes no se sorprendan de eso. Eso va a pasar. Ellos van a hablar. Y como dice Javier, hay que tener mucho cuidado con ellos porque son mentirosos y engañosos. Y van a querer a veces, como están aquí pidiéndole a Jesús, rogándole que por favor, que no los mandara al abismo. No querían salir de ese territorio donde ellos estaban.
Por eso pidieron que los mandara, que los dejara entrar en los cerdos. Porque ellos se fueron al despedazadero, los cerdos murieron, pero ellos siguieron ahí, en ese territorio. ¿Qué? Estas son enseñanzas que el Señor nos da de qué y qué cosas pasan y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque si Jesús hubiera querido, ahí todos los manda para el abismo. Sí, es lo que yo me preguntaba, ¿por qué no los mandó para el abismo? Para enseñarnos a nosotros lo que pasa cuando no los mandamos al abismo. Se quedaron en el territorio. Sí. Y despedazaron todos los cerdos. Hubo una gran pérdida, porque ellos hicieron destrucción. Y siguieron apoderados del mar. Sí, era un lugar donde había mucha brujería, donde se practicaba mucha brujería. Hay lugares que son pactados para que ahí sean portales o sean cosas que se manifieste el poder demoníaco ahí. Pero cuando llega el reino de los cielos, dice, viene y rompe todo eso, es cuando cambia. Por ejemplo, hay lugares donde hay mucha drogadicción, mucha pobreza, mucha brujería, rápido lo notas, donde está el movimiento satánico ahí. Y ves cuando empieza a cambiar ese lugar, cuando empieza a haber alguien ahí que empieza a ponerse en la brecha y empieza a dar poder. El Señor empieza a actuar y cambia. Por ejemplo, esto de aquí, ustedes no sé si tengan la perspectiva, se ve. Yo la primera vez que venía aquí yo sentía lo que se movía de allá para acá. Sí, eso es casi. Sí, y ahora llegas y estos... Se siente despejado. Otro ambiente. Claro. Y no es por causa de nosotros, es por causa de que el Señor está aquí, ¿verdad? Está establecido el reino de los cielos, y cuando el reino de los cielos llega, saca todo lo que es el reino de los cielos. Y él respalda. Claro que sí. Nosotros, yo estoy en esto porque yo conocí al Señor respaldando. Yo tengo casi 30 años de ser cristiano. Bueno, de ministerio. Y los últimos 4 o 5 años han sido los más efectivos en mi ministerio. Ha sido cuando más el Señor me ha usado para realmente ser un creyente. Y ha sido la manera en que yo he podido entrar en lo que es el libro de los Hechos. Yo todos los días veo, no digo, esto no lo hago con presunción, sino que lo hago para animarlos a que hagan esto y puedan ver el poder de Dios manifestado en un momentito de media hora. Ustedes ven cómo cambia la persona, ven cómo se sana la persona, cómo queda libre. Llegan todos así, todos chistes, salen con una sonrisota, salen todos sanos, bonitos. Porque el cambio es tremendo, es abismal, es algo que no se ve en ninguna otra parte. Tú no lo ves en ninguna parte. No hay otra parte que lo pueda ver solamente con el poder de Dios. Es así, pum, pum, pum. Y cuando te habitúas a hacerlo, el día que no lo haces, te sientes raro. Porque ya estás caminando y manejándote en el ámbito espiritual, en lo sobrenatural. Ve bien, Ruth, si no le logro para el celular. No, ya vamos a terminar, de por sí ya van a ser las 6. El último punto que quiero tratar dice en Juan 5, es cuando Jesús va al estanque de Betesda y encuentra a un hombre que tenía años de estar ahí paralítico. Dice en el versículo 6, cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ven qué importante que Jesús le pregunta si Jesús podía llegar y hacerlo sano ya. El Señor siempre va a esperar que nosotros seamos los que decidamos. ¿Quieres? 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 ¿Quieres ser libre? ¿Quieres? Lo que sea, porque Él tiene todo.
pero espera que nosotros tomemos esa decisión. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ese día de reposo, y era día de reposo aquel día. Y vamos al 14, dice, después Jesús le halló en el templo y le dijo, ojo aquí, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Se dan cuenta? Hay dos cosas aquí que ver. Uno, la enfermedad había sido o había entrado por pecado. Porque el Señor le dice, no peques más. Fuiste sano, no peques más, para que no te venga algo peor. Porque acuérdense esa palabra que dice que el demonio cuando es echado fuera, sale, va, vuelve y ve la casa limpia y viene con 7 más. Es lo que les decía tenemos que tener cuidado a quién le hacemos liberación. Porque podemos empeorar la condición de la persona si no sabemos a quién estamos haciéndole liberación. Bueno, entonces quiero que repasemos los puntos que hoy hemos visto. ¿Qué les ha parecido esta lección? Muy bien. Ok, el resumen es, número 1, tenemos poder y autoridad delegada por Dios. Pero tenemos que saber cómo usar ese poder y esa autoridad, dónde y cómo usarlo, ¿verdad? 2, es un mandato que se nos dio. Fue la gran comisión de Marcos 16, 15 y al 18, que dice que estas señales nos seguirán. Dice, los apóstoles siguieron haciendo lo mismo que Jesús les enseñó, según Hechos 5, 16. Y nos corresponde a nosotros, como Iglesia de Cristo, en este tiempo, continuar haciéndolo y enseñándolo. Punto 4, no somos nosotros los que hacemos liberación. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Él el que hace la liberación. ¿Es correcto preguntarle a los demonios? Jesús lo hizo. Lo que sí les digo es tengan cuidado con las preguntas que hacen, porque hay gente que se abusa de eso. Y ya lo hacen como un juego. Empiezan a preguntar cosas y cosas y cosas. Se vuelve espiritismo. Sí, que no es, sí, ya eso es consultar, ¿verdad? A los demonios. Y mañana qué día vamos a tener, ¿de lluvia o de sol? Y demonio, dígame, o sea, cosas que no. Vamos a lo que, o sea, tiene que ser una cosa seria, ¿verdad? Como nos enseñó el Señor, ¿verdad? Sobre todo cuando el demonio no se quiere ir. ¿Por qué les dije que un demonio no se quiere ir a veces? Puertas abiertas y tienen derecho legal. O sea, ya ellos tomaron posesión de esa casa. Y entonces ellos no se van a ir. Pues yo, por ejemplo, estoy en la casa de Ellie, de visita. Pero resulta que Ellie dejó entrar un maleantillo y que se entre a la casa y de ahí se meta y todo. Aunque yo sepa que es un maleantillo y todo, Ellie lo invitó y Ellie lo dejó entrar. Y yo no lo puedo sacar. Si yo llego y lo saco, me va a decir, no, Ellie me invitó. Y no se va. Porque la casa es de Ellie, ¿verdad? Así somos nosotros. Si le dejamos entrar, nosotros lo dejamos entrar y él va a reclamar que tiene el derecho porque lo dejamos entrar. Y lo hacen. Los más comunes, los derechos
más comunes son los generacionales o los que vienen de detrás de nosotros. Lo que impactaron o lo que hicieron nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, ¿verdad? Es lo que más vienen a reclamar los demonios, ¿verdad? Por eso es que lo que hablaba ahorita del alcoholismo, Ruth, en una casa, el papá era alcohólico y se supe que hasta ya los nietos son alcohólicos, ¿verdad? Entonces hay que romper con esos derechos legales. Sí, y con esos son derechos legales y son demonios generacionales. Entonces a veces llegamos a orar por una persona y dice el demonio, no, yo no me voy. Y, pero ¿por qué usted no se va? Ahí es donde entramos a preguntar, ¿verdad? A interrogar, ¿por qué usted no se va? Dice, no, porque el papá y toda la familia, yo siempre he estado aquí en esta familia, yo tengo 60 años de estar aquí, 80 años de estar aquí. No, esta es la sexta generación en la que estoy, a veces dicen. Y uno, entonces es un demonio generacional. O sea, es que fue transmitido del bisabuelo al abuelo, del abuelo y ahí va, y a los hijos, y entonces es un demonio que ha pasado de generación en generación, y a veces nosotros decimos, ¿por qué yo soy así? Y tal vez no, eso pasa mucho con hijos adoptivos, ¿verdad? Que no traen cosas de la familia, sino que vienen de gente que uno no conoció. Y uno, ¿por qué este muchachito es así? Y no entiende uno por qué, y es que para atrás, generaciones atrás, ¿verdad? Hubo gente que hizo cosas que están afectando, sí, que están afectando a ese niño. Entonces hay que investigar de dónde viene eso, o si el demonio habla, preguntar por qué está ahí y cómo fue que llegó hasta ahí, porque son demonios generacionales. Cuando veamos las puertas vamos a ver eso. Luego también vimos que la mayoría de enfermedades, que algunas de las enfermedades son por demonios, como en el caso de este hombre también, ¿verdad? Que fue una enfermedad que había venido por pecado, porque cuando todo pecado que nosotros practiquemos es una puerta abierta para que entren demonios. Y ustedes saben a lo que vino Satanás, a matar, a robar y a destruir. Entonces, cualquier tipo de demonio que entre, sea de cualquier clase, ellos van siempre a venir a matar, a robar y a destruir. Es lo que siempre van a hacer, porque ese es el propósito de ellos en la vida de una persona. Entonces, no importa el género que sea, siempre ellos van a destruir con lo que ellos trabajan. Por ejemplo, si es un demonio de enfermedad, va a traer enfermedades. Si es un demonio de robo, va usted a empezar a perder todas las cosas. El dinero no le va a alcanzar, va a perder la casa, no va a encontrar trabajo. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que ellos hacen. Cada género trabaja diferente, ¿verdad? Si es un espíritu de muerte, viene a matar a la persona. Entonces trae enfermedades para morir, para que la persona muera. Entonces, depende del género que sea, ellos vienen a hacer, hágase la luz, gracias, Señor. Ok, la otra cosa que vimos también es que siempre hay un demonio que es el de más alto rango. ¿Por qué vemos esto en esta lección? Hablamos del demonio de más alto rango, que es el que tiene más autoridad y que es el jefe de todos. Porque cuando vamos a hacer la liberación, nosotros no vamos a empezar a sacar. Cuando Jesús vino y le preguntó al gadareno, al demonio que estaba hablando por el gadareno, le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, soy Legión. Jesús no se puso a sacar 6,000 demonios de uno en uno. Él habló con el jefe que los manda. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso es que cuando hacemos liberación preguntamos, ¿quién es el jefe? ¿O quién es el más alto rango aquí? Para que nos den el nombre del demonio de más alto rango, que es el jefe de todos. Se le ordena a ese demonio que salga él con todos los que tiene. Hay una confusión que es porque la palabra la leen, pero no la escudriñan. Donde dice, no, es que no puede echar fuera un demonio a otro demonio.
porque se lo habla el Señor. Cuando dice que una casa dividida no puede permanecer, ¿verdad? Entonces Satanás no puede echar fuera a Satanás. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que no estamos echando fuera o poniendo a pelear los demonios, sino que lo que estamos haciendo es que al que trae el mando, al que trae la orden, el que trae el plan, estamos diciendo que agarre a todos los que él trae bajo sus órdenes y salgan fuera. ¿Me explico? No los estamos dividiendo, los estamos echando fuera, ¿verdad? Lo que sí muchas veces mandamos nosotros es cuando encontramos dos reinos, como un día que nos tocó a Ruth y a mí, y el Señor nos reveló que tenemos que mandar división y asolamiento para que ellos no tuvieran fuerza. Dos jefes habían ahí. Sí, habían dos principados Belcebú en una persona. Y otro. Entonces, ahí tuvimos, el Señor nos dio esa revelación. Entonces nosotros los dividimos, nos asolamos y empezaron a salir como guavas. Afuera todos, ¿verdad? Porque ya cuando sacas el jefe, él se tiene que llevar. Primero, encadénalos a todos, sácalos a todos y cuando terminen me avisan. Entonces el demonio ya viene y dice, no, pues ya terminé, ya limpiamos todo, hicimos todo, aquí está. Eso es prácticamente como por un ejemplo, que quieres hacer construir una casa y hayan 100 personales y esos personales, o sea, la gente no están con los planos en orden, o sea, todo en orden y venga y digan, ¿quién es el líder el que manda la obra? Exactamente. No puede trabajar, salgan todos. Se tiene que llevar a todos para afuera, todo igual. Como los mensajes los sacas. Sí, Eso no nomás a los electricistas, no nomás a los que echan el piso, no, a todos. Como los metió, así los saca. Sí, pero porque él es el jefe, tiene la autoridad para hacer eso. Entonces por eso es que se le habla al demonio de más alto rango, porque él es el que trae la autoridad sobre todo lo que le están ayudando. Por eso es que aquí Jesús vemos que le pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él le dice, soy Legión. Entonces van para afuera todos. Cuando querían meterse en los cerdos, era un montón de cerdos, un hato de cerdos. ¿Cuántos es un hato de cerdos? Un montón. Bueno, era por eso que querían meterse en el hato de cerdos, porque eran muchos cerdos, eran muchos demonios. Y lo que pasa con los demonios, ellos no ocupan como quien dice lugar. O sea, ellos agarran a un varón y se le meten, no nomás una legión, se le pueden meter miles de legiones. Sí. Acabo de terminar. Sí, ese es el propósito del diablo, matar, robar y destruir. No se va a terminar en la página 8, la lección completa. Es una Ya lo tocamos. No fue todo lo que no fuimos punto por punto. Dice, ¿pueden tener demonios los cristianos? Claro. Los cristianos, No, y es que... No, y aún el cristiano que no ha pasado por el proceso de limpieza. Pero es cristiano, porque la verdad es que no están viendo como cristianos. No, es que hay unos de confusión. Sí. Unos de confusión, por ejemplo, el religioso. Bueno, sí. El religioso, el legalista. Todos esos son demonios que te hacen acceder y pensar cosas dentro de todo el ámbito cristiano. Sí, que piensa que tienen que cambiar, por ejemplo, la persona legalista exige que la iglesia castigue como el pez. Sí, o le da una interpretación a la palabra. Ajá. Que te meten en rangos o en cosas para que tú no te puedas salir de ahí. Ajá. Pero nosotros como creyentes no tenemos obligaciones. Todo lo hacemos por agradecimiento a Dios. Exactamente. El legalista y el religioso lo hace por obligación. Es que yo tengo que ir. Es que dijeron que fuéramos todos. Yo voy. O sea, no viene por agradarse. Por el deseo. Sí, por agradarse en las cosas del Señor. Sino viene por obligación. No, es que mi mamá me lleva. Es que el pastor dijo. Obligación. Es que el pastor nos dio la orden. Me agarré mal parado. Sí, o porque antes de lo que El pastor dijo. La cosa es que Solitos lleno de agua. nosotros como creyentes disfrutamos las cosas de Dios. Las reuniones de Dios, las predicaciones, los cantos. Todo. Disfrutamos servirle al Señor. O
O sea, no es, ay, que tengo que hacerlo porque es. Como el primer tiene que- amor, pastor, que estamos deseando. Sí, Que no. amanezca para venir a la iglesia. O sea, no. Es que esto no lo anhela, sino que viene y se te produce por causa de lo que el Señor te ha dado, de los beneficios que Dios te ha dado. ¿De dónde te sacó? que Dios te ha dado. ¿De dónde te sacó? ¿Dónde Tú lo sabes- sacó? Tú sabes que encontraste algo. Agradecimiento. que encontraste Sí, por algo. por eso. Dices, voy a ir a agarrar más, voy a ir a agarrar más, voy a ir hasta que me acabe el Señor. ¿Me entiendes? Como porque siento lo que siento y lo que disfruto, lo que Eso padezco. es igual, yo lo entiendo así, cuando el Señor usa a una persona que quiere más que el Señor lo use, que hace que haya más humilde. Es una reverencia que tenemos que tener como cristianos, como hijos de Dios. Sí, es que esas son las añadiduras. Por eso, esas son las Pero añadiduras. las cosas, primeramente nos tenemos que dedicar a Él y a su justicia. Es que dice la palabra, deleítate en Jehová Exacto. En y Él te En concederá las Él. peticiones de Ya tu lo corazón. O sea, demás, es deleitarme en Él y en las cosas de Él. Eso ya es secundario, pero lo primordial es que somos cristianos. Sí, Es como dice ella, el primer amor. Ay, cuando nos enamoramos estamos deseando a ese hombre verlo todos los días, ¿verdad? Que pase por ahí. Y uno parado en la ventana a ver cuándo pasa. Llegar donde está. Pues va para las tablas, ya no lo quieren, ¿no? Ya no quiere. Lo importante que no se Está yendo que acabe. me vaya. Lo importante que no se Ahorita acabe. terminaste con eso. Sí, Carolina, vean, esta lección es de las 6 hasta 9. Bueno, hasta la 8. 9. Hasta la 9, que queda un pedacito chiquitito. Santiago, sí. Ahí les queda para que ustedes lo lean, lo repasen, tomen notas de lo que quieran, Anoten preguntas para la próxima. para que tengan, si alguien tienen tiene una preguntas, duda, dudas. ahorita, Aprovechen. escuchado, Sí. todos están calladitos, si alguien tiene una duda. No, se han participado, se han Esta- participado. Esta segunda parte de síntomas de opresiones demoníacas es muy sencilla y es muy necesaria para que sepamos. ¿Se la damos o no se la damos? No, mi amor, la clase es de 4 a 6. Bueno, yo voy a robar media hora más. Ok, vean. Yo quería hacerle una pregunta a usted. Yo quería hacerle una pregunta. Como están liberados, yo le he dicho a la gente que lo ha hecho, porque Dios me lo ha enseñado. Hay veces una persona cuando se enferma, que ya no levanta ni las manos, ¿cómo que se llama esa enfermedad? ¿De dónde viene esa enfermedad? Para mí viene el diablo, porque yo no veo. Opresiones, son esas. No, ¿cómo se llama? La depresión. La depresión viene del diablo. Yo se lo digo que eso viene del diablo, porque el Señor me lo puso y esa mujer fue liberada. Totalmente de acuerdo, amigo. Totalmente de acuerdo. Aquí está esta mujer fue liberada de depresión. La depresión es un principado que trae tristeza, dolor, angustia, trae Deseo de morirse. matar, asesinar, de todo trae, ¿verdad? Trae muerte, trae todo, o sea, la cosa es que la depresión debemos de atacarla, esa sí debe ser así, lo más rápido. Hay cosas que son necesarias porque eso nos lleva a pensar cosas para quitarse la vida, o hacer Sí. cosas. La depresión empieza con tristeza, es lo que le digo, son los primeros síntomas, son los primeros demonios que empiezan a llegar a la persona. Empieza con tristeza, no quiere salir, ya no quiere bañarse, ya no quiere arreglarse. Esos son los primeros síntomas de la depresión. ¿Y cuál es la puerta que lo abre? La tristeza. La tristeza. Esa abre, ahí empieza la depresión, ya la persona empieza, es como muriéndose en vida. Y ahí va subiendo de niveles hasta que la persona llega a Que suicidarse. sí es del diablo, porque eso es del diablo. Porque llega el momento que usted no quiere ni alzar ni las manos. Llega el momento que usted quiere morirse. Llega A el momento morirse. que usted quiere matarse. Así es. Y se matan y terminan matándose, la gente termina matándose. Pero empieza con eso, con una tristeza, con una desilusión. Sí, según el evento, puede ser por un trauma, por una situación que le haya pasado a la persona,
y de ahí se comienza. Bueno, por ejemplo, una muerte del papá, o la separación de la esposa, o un engaño de la esposa, o una violación, o un tipo de ese tipo de cosas es lo que puede venir a traer una depresión. Bueno, ahora que hablan de eso, yo pasé un poco por eso. O sea, ese espíritu prácticamente que se apoderó de mí por la porque yo viví un tiempo en cosas del mundo y haciendo cosas del mundo, me metí en drogas y